El que tiene más es este. Mi padre, de hecho, solo estudió primaria, ya que mi padre es huérfano. No tuvo ni padre y tampoco madre. Mi madre, de hecho, ella sí llegó a acabar la secundaria, pero por su propio esfuerzo, ya que sus padres solo lo apoyaron hasta primaria y mi madre tuvo que estudiar la secundaria y aparte trabajaba como ama de casa. Mira, hermano, ayer. Ya, mi nombre es Silvana, entré a Maná desde los 3 años y ahorita tengo 17. Mi nombre es Merly, yo ingresé a Maná a los 6 años, creo. Mi nombre es Kimberly, entré a Maná a los 4 años y ahora tengo 17 años. Mi nombre es Hilder y hoy tengo 19 años. Mi nombre es Fernanda, tengo 17 años y yo ingresé a Maná cuando tenía 6 años. Mi nombre es Kiara, entré a Maná a los 4 años y actualmente tengo 18. Mi nombre es Akira, entré a Maná a los 4 años y ahora tengo 17 años. Mi nombre es Carlos, tengo 17 años y estoy aquí en Maná desde que tuve 5 años. Mi parte favorita es la comida. Las hermanas cocinan muy bien y es rico, la verdad. Me siento como en casa. No es solamente un proyecto, como se puede decir, sino es como una familia. Bueno, me enseñan más sobre Dios, la palabra, ¿no? Cuando leen la Biblia y también por tejer y costura, la comida, todo. Mi parte favorita, cuando conversamos, cuando estamos chismeando ahí. Pues. Bueno, para mí Maná me apoyó desde el comienzo en mis estudios, también en la parte así, centrarme en mí. También tuve un apoyo emocional cuando no me sentía bien, ellos estuvieron por ahí. Con Jess pude encontrar un amigo, un confidente con quien hablar y pues ahora me están apoyando con el tema de mi universidad y yo me siento muy agradecido porque estoy logrando lo que en algún momento quise. Bueno, en primer lugar me ayuda a acercarme más a Dios porque antes no conocíamos mucho sobre Dios y ahora compartimos más sobre la palabra de Dios y siento que estoy en ese camino de seguir a Cristo. Y cuando ingresaron ustedes, pues en ustedes encontré como un apoyo tanto en mis estudios y personalmente, ¿no? Como dice Carlos, ustedes siempre están ahí preguntándonos qué es lo que tenemos y eso ayuda bastante, ya que pues muchas veces no pasamos problemas y eso me ayudó bastante. Cuando me reúno con todos los chicos, porque como estudio en la tarde no puedo rendirme mucho, y ayudar a los pequeños, sobre todo. Mi papá y mi mamá tuvieron la oportunidad de estudiar nada más primaria completa, secundaria ya no. Mi mamá solamente estudió hasta primaria porque mi abuelito falleció y mi papá también primaria. Mi mamá tuvo la oportunidad de estudiar hasta 4º año de primaria y mi hermano mayor hasta hasta 6º de primaria y mi hermana hasta la universidad, pero no terminó la carrera. Mi mamá tuvo la oportunidad de estudiar hasta primaria nada más y de ahí no. Muy bien, muy contenta, tú sí sabes. Yo estoy estudiando educación inicial. Estudiando la carrera de Derecho. Yo estudio edificaciones. Más que todo, para ser específico, es una carrera técnica en la construcción y más que todo soy un asistente de los ingenieros civiles. Me gustaría estudiar educación primaria. Ciencias del deporte en la Universidad César Vallejo. Yo estoy estudiando la carrera de arquitectura. Yo estoy estudiando la carrera de nutrición en la Universidad César Vallejo. Psicología. Y la beca sí me ha ayudado mucho porque ya sé que tengo un refuerzo y entonces tengo que seguir ahí para poder ser profesional. Sinceramente siento que no, ya que mis padres no estaban pasando por un buen momento económico y entonces no podía estudiar.
En mi caso sería muy complicado. De hecho, somos 4 hermanos y tanto como el sueldo de mis padres y de mi madre no abastecería mucho. Claro que podría entrar a estudiar, pero creo que me agobiaría mucho y me estresaría demasiado tanto en mis estudios, en presentar trabajos y trabajar también. Pues la verdad es que no, porque como dijo también, estábamos mi familia pasando por un momento económico que no contábamos con los recursos suficientes para yo poder estudiar. Todo lo ha hecho el hermoso en su tiempo y decía que él ha tomado tiempo porque él mismo fue el que ha... Hoy en día ayudo a la hermana Chloe a veces con el tema de los cuadernos. A veces sí me pide ayuda, pues, ¿no? También ayudo a los niños con sus tareas. Ahora pues apoyamos en los grupos pequeños con los demás en sus altos, bajos de la semana, también compartiendo con ellos sobre la palabra, a veces con los pequeños, y también ayudamos en sus tareas a los adolescentes, a los pequeños. Hoy día estoy ayudando a los niños en sus tareas que tienen. Más que todo en el tema de matemáticas, ya que puedo ayudarles en eso. Y a mí también me agrada, ya que ayudo a recordar también todo lo que había aprendido y que no se me olvide. Ayudamos también cuando hay eventos a liderar, a ayudar a la hermana Chloe que para de acá para allá. Poder trabajar, o sea, ejercer mi carrera, ser una buena psicóloga y también, si es posible, adoptar a un niño o niña más que todo, pero que no sea tan chiquito porque con los niños siento que me estreso mucho, entonces tampoco los quiero, se puede decir, afectarlos emocionalmente. Entonces, además que sobre todo porque normalmente cuando adoptan no quieren a niños grandes, ¿no? Y por ellos es como que también yo necesitaría como una compañía, ¿no? Que sea como mi amiga y alguien por quien ver, por quien cuidar, pero también tendría que estar económicamente estable. Lo que espero para mi futuro sería seguir en Maná, apoyar con los voluntariados también en otros lados del Perú o del mundo. Y a mí sería terminar mi carrera, ejercer la carrera y tener un emprendimiento también sobre cualquier, sobre lo que me gusta. Y para poder generar ingresos y apoyar a Maná también. Bueno, yo quiero ser maestra porque me gusta enseñar, me gusta estar ahí con los niños y apoyar a mi mamá. De igual manera, mi sueño sería acabar mi carrera y poder convalidarla también con una universidad. Y de igual manera también me gustaría seguir apoyando a Maná, la verdad. Primero deseo sí o sí seguir en Maná, seguir haciendo voluntariados, tal vez como misionera, tener mi carrera ya, poder trabajar también de eso. Me parece que también quisiera tener un propio emprendimiento sobre ahí vender postres y tal vez otro aparte de tejidos, flores, maquetas. Lo primero, culminar mi carrera, apoyar a mi familia, continuar con el voluntariado acá en Maná. Y pues nada, también cumplir metas que tengo como viajar o ir a otras ciudades. Bueno, a mí es acabar mi carrera, ejercerla, sobre todo, apoyar a los niños, ayudarlos más que todo. Y ya. Bueno, yo deseo muchas cosas. Primeramente, poder superar y acabar mi carrera. Segundo, también deseo seguir contribuyendo aquí con Maná, haciendo el voluntariado y pues llegar a ser una persona exitosa y poder ayudar a mi familia. Muy bien, eso es. Gracias. Gracias.